Claqueta. Presentación secuencia 3, plano 1, toma 3. Acción. En este reportaje les presentaremos lo que es el pueblo Estación Yumbel, el cual se encuentra ubicado al sur de Yumbel, donde se le hace peregrinación a San Sebastián. Y ¿sabías que este lugar comenzó a ser poblado por las mismas razones de la peregrinación? Porque las personas intentaban encontrar un lugar donde pasar el tiempo mientras durara esta celebración y así ir al santuario y pagar sus mandas. Vamos con el reportaje documental. Vamos con el reportaje. Mira, la estación muy famosa por sus trenes, su llegada con mucha gente aquí a la estación, cuando se venía al santuario de Yumbel, era mucha la gente que llegaba a este momento. Sus líneas que trasladaban madera para ambos lados, norte-sur, y mucho movimiento y traslado de gente. Claqueta. Entrevista Catalina, secuencia 1, plano 1, toma 2. ¿Qué me puede decir de la ubicación de este lugar? Que se encuentra en la región del Biobío, al sur de Yumbel. ¿Qué historia le ha llamado la atención de este lugar? La historia donde se supone que se encuentra el cuero en la Laguna Flores. Y ya que usted vive en este lugar, ¿qué lugar recomendaría para visitar y disfrutar? Para pasar en familia, la plaza de Yumbel Estación. Yo soy de Yumbel. ¿Ya? Yumbel Estación es un pueblo que tiene sus orígenes principalmente aledaños a Yumbel. ¿Ya? No nació como una comuna o como un pueblo independiente, sino que es una extensión de Yumbel. Yo vivo en Yumbel mismo. Mira, Yumbel Estación tiene varios lugares bastante novedosos, bastante bonitos. Tiene ríos, hay gente que ha hecho balnearios también para que puedan asistir turistas. Tiene una plaza bastante bonita donde han trabajado, muchos jóvenes han trabajado el tema de mosaicos, queda bastante bonito. Y obviamente uno de los atractivos por lo cual se formó Yumbel Estación es esta famosa estación de trenes, ¿ya? Y bueno, durante el año no tiene mucho movimiento, pero en las festividades religiosas de San Sebastián, que son el 20 de enero, 20 de marzo y además Semana Santa, corren los trenes por acá donde llega mucho turista y también llegan muchos peregrinos. Entonces también es un atractivo. La gente se acerca a este lugar para poder hacer ventas, también aprovechar esa instancia y tiene un entorno bastante cariñoso. La gente es muy amable, ¿ya? Los jóvenes pueden tener una estancia tranquila dentro de acá de Yumbel Estación. Yo conozco de Yumbel Estación, conozco la estación de trenes, la plaza, el colegio Gonzalo Guillermo Montiel.
¿Qué significa para ti como lugar o como símbolo del pueblo? ¿Qué es importante para ti en la estación? ¿Qué le ves de importante? La línea de tren, lo que representa a Yumbel Estación. ¿Qué te gusta de la estación? El pueblo, la gente. Se crea, históricamente dicen que hubo un traslado de la imagen desde Chillán hasta Yumbel por tema de un terremoto que hubo en Chillán. Como se terremoteó la iglesia, trasladaron la imagen en forma de resguardo acá a Yumbel mientras se reconstruía. Cuando quisieron regresar la imagen a Chillán, la imagen, dicen los locatarios, que no se quiso mover de acá de Yumbel. Y como no se quiso mover, obviamente se construyó el santuario acá en Yumbel. Y Yumbel Estación obviamente ofrece, con el tema de los trenes, el transporte para que los peregrinos puedan acercarse y pagar sus mandas a ese lugar. Mira, a mí me gustaría dejar una invitación abierta a todas las personas que puedan ver este trabajo para que vengan a visitar a Yumbel Estación. ¿Ya? Yumbel Estación tiene mucha cultura. También tiene lugares muy entretenidos, tiene lugares mágicos, tenemos la Laguna Flores también, en donde los turistas pueden acercarse, pueden pasar vacaciones tranquilas y seguras. Invito también a los jóvenes a que tengan más tiempo e inviertan más tiempo en hacer actividades culturales dentro de Yumbel Estación, para que obviamente se potencie esta localidad. En estos momentos, el taller audiovisual del Liceo Gonzalo Guglielmi Montiel les da las gracias por habernos acompañado durante este reportaje documental. Y esperamos que usted venga aquí y lo vamos a esperar como el buen pueblo que somos. Y les doy muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.